O'Reilly. Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free and provides a report with solutions based on over 650 million vehicle scans verified by ASE certified master technicians. And if you need help, we can recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. O'Reilly Auto Parts. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Esto que habéis oído es el sonido de un coche que no arranca. Un coche que tiene problemas mecánicos. Y este sonido, esta acción, es muy importante en la historia que contaremos hoy. Y es que hoy hablaremos de un caso, uno de los más increíbles de abducción ovni, de abducción extraterrestre, o quién sabe si no son extraterrestres. Y es que de todos los casos de fenómeno ovni, los que más desconciertan, los que más asombran, los que más intrigan, y para mí los que más impactantes son los de los contactos directos, los de abducciones, contactos directos con seres presumiblemente de otros mundos, de un ser humano. Y hoy vamos con un caso increíble, el caso de Filberto Cárdenas, que ocurrió a las afueras de Miami. Siempre hablamos de casos de ovnis en Brasil, en Chile, en España, en Francia, en Japón también hay casos de ovnis, de abducciones, en parajes de Estados Unidos, en granjas, en lugares de campo. Pero esta vez quería traer un caso en un lugar distinto y encontré este, ocurrido a las afueras de Miami. Esto ocurrió al atardecer del jueves 3 de enero de 1979. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando Filberto y los miembros de una familia amiga, el matrimonio Martí y su hija de 12 años, volvían a casa después de haber intentado, sin éxito, por cierto, comprar un lechoncito para celebrar una cena. Se fueron a ver a las afueras de Miami a gente que vendiera por animales para hacer una buena comilona el fin de semana. Pero se ve que no encontraron a nadie que vendiera o que tuviera, y claro, volvieron con las manos vacías. Cuando volvían, justo en ese momento, inesperadamente, el coche en el que regresaban empezó a tener problemas mecánicos. Este sonido que habéis oído al principio era el sonido de un motor que se intenta arrancar sin éxito, y esto es lo que le ocurrió al coche de Filberto Cárdenas. Estaban por Okeechobee Road y aparentemente el vehículo se había calado, se había quedado sin batería. Y claro, cuando Filberto y Fernando Martí, que era el padre de la otra familia,
Pues salieron a revisar qué había pasado al motor. Pues no vieron el problema. Intentaron arrancar, el coche no arrancaba. Abrieron el motor, miraron si se había roto algo, comprobaron si la batería tenía algún problema. Y mientras estaban en esos quehaceres, mientras estaban viendo a ver qué estaba pasando con ese coche, porque quiero recordar que se paró de repente, no tenían gasolina, no habían dejado ninguna luz encendida. El coche aparentemente funcionaba y de repente se paró en esa zona. Y mientras estaban, como he dicho, viendo que cómo se podía arreglar ese motor, repentinamente fueron cubiertos por una luz violeta azulada. Esa luz también emitía un misterioso zumbido, similar al de un enjambre de abejas. El coche empezó a vibrar y la señora Martí y su hija empezaron a gritar. Entonces Cárdenas intentó dirigirse hacia ellas, pero no pudo moverse. Filberto había quedado totalmente paralizado y comenzó a elevarse en el aire envuelto en esa luz. Desapareció rápidamente de la vista de sus aterrados amigos y aquí empezó la historia de contacto de Filberto Cárdenas. No me podía mover, recuerda, y cuando estuve como a unos 3 metros de altura, perdí el conocimiento. Mientras Martí se resistía a elevarse, se agarró al motor del coche, hasta que, al desaparecer la fuerza de atracción que se había llevado a Cárdenas, miró hacia arriba y comprobó cómo éste estaba en el aire, flotando. Martí no consiguió elevarse con esa luz. Se hizo fuerte, se cogió el motor del coche, pero Filberto sí. Mientras él estaba agarrado al motor, mirando hacia arriba, su amigo, Filberto, gritaba: «¡No me lleven! ¡No me lleven!». Finalmente vio cómo entraba en algo indefinible, vislumbrando solo una forma oscura que permanecía quieta en el cielo. Pocos instantes más tarde, esta forma oscura, de la que salió un haz de luz que se llevó a Filberto, salió volando rápidamente en dirección oeste. Poco después, los gritos de la esposa e hija de Martí le hicieron reaccionar, aunque lo único que pudo decirles, y que por supuesto no las calmó, fue al contrario. Les dijo: «Se llevaron a Filberto. Una luz se lo llevó». Tras varios desesperados intentos, lograba poner en marcha el coche, pero con muchos fallos. Salieron del lugar dando tumbos. El coche no funcionaba bien, y al avanzar de regreso por la carretera 27, de repente, el coche volvió a funcionar normalmente. Cerca de la ciudad de Miami, se detuvieron en una estación de gasolina. Allí llamaron a la policía por teléfono, pero esta le informó que tenían que hacer una llamada desde un teléfono privado. Entonces llamaron, no sé por qué le dijo eso a la policía. Entonces llamaron a la señora Cárdenas, la esposa de Filberto, le comunicaron lo ocurrido y esta, a su vez, llamó a la policía. Bueno, este matrimonio, Martí, su esposa y su hija, siguieron su camino y llegaron a la ciudad. En la ciudad vieron a un coche de policía en una zona comercial y dijeron: bueno, si tenemos que esperar que cojan la llamada, que vayan ahí. Lo detuvieron a la policía, le explicaron al sargento de esta policía lo que había pasado, y fue entonces cuando decidieron comenzar la búsqueda. La policía creía en un principio que, bueno, la historia de la abducción no era muy creíble, pero sí que a lo mejor se había perdido o se había desorientado, y la policía avisó a la base aérea de Homestead para que enviara un par de aviones o helicópteros con luces a ver si Filberto
estaba por ahí, digamos, pues perdido. 2 horas más tarde, Filberto, que posteriormente confesaría no recordar nada, se encontró de repente a gatas sobre el pavimento de la calle 8, a la altura de la avenida 142 suroeste. Cuando unos faros de luz le deslumbraron, oyó el chirriar de unos frenos, el conductor se detuvo bruscamente, no le atropelló, luego se bajó y lo sacó de la carretera porque a lo mejor el conductor creía que iba borracho o que no estaba bien y dijo, lo van a atropellar como yo casi he hecho, y lo cogió, lo sacó de la carretera y se ve que este señor siguió su camino. A las 8:15, el agente William Christian, de la 5ª comisaría de la policía, lo encontraba, lo recogía y tras atenderle empezó a interrogarle para saber qué había pasado y por qué estaba este hombre en una calle de Miami cuando había desaparecido en una zona a las afueras. En el acta que hizo este policía, ojo, creo que es la primera ocasión en que la policía de Estados Unidos hace un expediente de un caso y lo titula así. En el acta lo clasificaron como el título Encuentro cercano del tercer tipo. Que se sepa, es la primera vez que un agente de la autoridad escribe encuentro cercano del tercer tipo en un caso que podían haber escrito hombre desorientado, hombre perdido, hombre con problemas psíquicos, lo que sea. Pues no, en la ficha escribieron encuentro cercano del tercer tipo. Bueno, después de interrogarle, pues Filberto fue conducido al Jackson Memorial Hospital, donde fue examinado. Se le aplicó un test de radioactividad, cuyos resultados fueron negativos. Y finalmente, cuando ya estaba un poco mejor, le dijeron que podía abandonar el hospital. Al día siguiente, el 5 de enero, se hicieron cargo del caso los MUFON. Inmediatamente hicieron un equipo de investigación integrado por un médico, un psicólogo, un neurólogo, un hipnoterapeuta y otro ufólogo. Le hicieron un examen minucioso. Reveló el examen, ojo, que Filberto tenía unas 108 marcas, tenía pequeñas quemaduras por todo el cuerpo y, según se pudo comprobar más tarde, coincidían con puntos de acupuntura, como si con unas pequeñas agujitas le hubieran hecho pues incisiones en todo su cuerpo. Unos días después del suceso, este presunto abducido empezó a manifestar síntomas extraños. Tenía mucho sudor, mucha sed, de repente tenía frío, de repente calor y la temperatura corporal subía y bajaba. Olía mucho a azufre y tenía pérdidas de memoria así de repente. También tuvo un incremento desmedido de ganas de sexo y numerosos episodios de alteraciones de las leyes espaciotemporales. Vamos, que se pensaba que había estado 2 minutos y habían sido 5, pues se equivocaba de lugar, no estaba bien. Este hombre se notaba que desde ese encuentro con lo que fuera no estaba bien, algo le había ocurrido y menos mal que esta gente de los MUFON, era un grupo que estudia casos ovni de abducciones, porque claro, la policía no podía hacer mucho más. Le hizo pruebas, le hizo un informe, pero ya, ¿qué más puede hacer la policía? Estaba bien, porque fue después que empezó a tener problemas serios. Y claro, lo cogió este grupo parapsicológico, este grupo de ufológico, perdón. Y aquí empezó, pues, las pruebas más minuciosas para saber qué le había pasado. Fue sometido también a una regresión hipnótica, y en esa regresión Filberto narró cosas increíbles.
narro detalles de su increíble aventura, os van a sorprender, os van a dejar estupefactos. Y es que si hasta ahora ya estabais pensando, vaya caso, vaya cosa que le ocurrió a este hombre, preparaos porque a partir de ahora viene lo bueno. Bueno, pues después de la regresión hipnótica, Filberto empezó a narrar cosas increíbles. Según su relato, en la nave a la que había sido llevado, había 3 humanoides, pudiendo comprobar que ésta se dirigió a una playa, lugar donde había otras naves semejantes. Estas naves se reunieron y se adentraron todas juntas, ojo, en el mar. La nave hizo un giro hacia la derecha, empezó a perder velocidad. Ante ella apareció un túnel con sus paredes iluminadas, como si fueran fluorescentes. El aparato penetró por dicho túnel y llegó a detenerse en un lugar completamente seco. Parecía una caverna, una cueva, algo muy grande. Allí había un asiento de piedra y 2 símbolos. Uno de ellos tenía la forma de una serpiente y era del tamaño de un poste del alumbrado eléctrico. El otro era igual al primero, pero más pequeño. En aquel lugar, los seres bajaron a la víctima de la nave y lo condujeron al asiento de roca, donde lo sentaron. Allí bebió un líquido que tenía un sabor a miel y que ellos dijeron que era para alimentarlo. Se abrió una enorme puerta que era como una pared completa y empezaron a salir varias personas o seres parecidos a personas, y Filberto empezó a sentir una presión en el pecho, como si le faltara la respiración. Las sensaciones, los olores eran muy extraños para él. En ese momento, un ser se le acercó y le dijo: bienvenido. Este individuo que lo recibió le hablaba en perfecto español, con acento sudamericano. Tenía aspecto de un terrícola, de una persona humana, y le informó que era de la Tierra y que hacía tiempo que se encontraba entre los extraterrestres. También le dijo que debería de alegrarse porque iba a recibir instrucciones de un ser humano como él. Todo muy extraño. Después lo condujeron por una puerta hacia una calle. La calle era una vía de una gran ciudad. La atravesaron. Entraron en una habitación pequeña. En aquel lugar Filberto sintió que era succionado contra una pared. Esta hizo un giro y se convirtió en una especie de mesa. Paralizado, el secuestrado observó el techo y se dio cuenta de que había unas figuras que se movían a su alrededor. Le pusieron una luz en los ojos, algo en un oído. Más tarde dijo que creía que era una especie de radio para comunicarse con él. De la pared salieron unos brazos llenos de ventosas. Le cubrieron casi todo el cuerpo. No sentía dolor, pero no podía moverse. Al terminar el examen, le hicieron salir por un pasillo, hasta llegar a otro salón. Era igual, o semejante, al control de mandos de una nave extraterrestre. De la nave donde Filberto había subido, o le habían subido. Había allí una silla alta, un individuo con una capa, pantallas de televisión y muchísimas cosas más. A Filberto le mostraron de nuevo diferentes cosas que iban a ocurrir. Luego le enseñaron reflejos en el suelo. 3 triángulos o pirámides unidas por un fino halo de luz. Le explicaron que esos eran los controles que tenían aquí en la Tierra. Uno en el Océano Pacífico, otro en el Atlántico y otro muy adentro de la Tierra. Se acercó al secuestrado, otro extraterrestre, y lo llevó a un lugar distinto. Allí le mostraron un libro con fotografías de distintos lugares.
le hicieron saber que llevaba con ellos 18 meses. Lo hacían dormir y lo despertaban. De alimento le daban unas cosas que eran una especie de pastillas. Si ya no estáis locos con esta historia, si yo ya se me está yendo la cabeza con tantas cosas que le ocurrieron en un momento, imaginaos a Filberto. Filberto pensó que lo que querían era volverlo loco. Lo pasaron a otra habitación, donde había 2 individuos más. Parecían terrícolas, con cosas grises, con batas grises, como si fuera un laboratorio. Lo condujeron a otra habitación, donde había una especie de reunión que parecía una fiesta. Después lo llevaron a una gran sala, donde había una nave en posición vertical, igual a nuestros cohetes. Lo introdujeron en ella. Con él entraron en la nave espacial 3 extraterrestres más, los cuales se sentaron en una silla de succión y manipularon la nave hasta hacerla despegar. Filberto no podía ver nada de lo que ocurría afuera. Tras un corto viaje, la puerta del aparato volador se abrió de par en par y Filberto fue bajado del mismo en una calle. Los seres le abrieron la boca y le dijeron que tomara algo. En ese momento el secuestrado empezó a sentirse mal. La nave fue desapareciendo en el cielo. Filberto hizo un esfuerzo muy grande por orientarse. No sabía dónde estaba, no conocía los alrededores. Empezó a moverse a gatas por el terreno. A lo lejos vio unas luces que se dirigían hacia él. Eran las luces de los coches que viajaban por la carretera, por la calle, donde sería recogido, como he contado anteriormente. Yo me he vuelto loco contando esto porque todo pasó muy rápido. Imaginaos, si es que le ocurrió de verdad a este hombre, lo que debió sentir. Bueno, él lo dijo. Yo sentía que me querían volver loco. Imaginaos todo lo que ocurrió en tan poco espacio de tiempo, de un sitio a otro. Parecía que estos seres podían manipular el tiempo, el espacio. De repente estaban en una habitación, de repente en una nave, de repente bajo tierra. Por eso he dicho que preparaos antes de contar esto, porque era un caso que da unos detalles y da unas cosas increíbles. Es un caso que no es el típico caso de abducción, que vi un tío con una bata que me hacía 4 pinchazos. No. Es que todo lo que contó Filberto Cárdenas nunca se había contado en un expediente de abducción. Ahora entiendo por qué la policía puso encuentro en la tercera fase, porque ni por muy borracho que vayas, que no era el caso, ni por muy drogado que vayas, que tampoco era el caso, no puedes inventar todo eso. Por eso la policía, claro, lo creyó. La policía dijo: mira, lo que cuenta es verdad, no sabemos qué es, pondremos encuentro del tercer tipo y para el hospital. Pero claro, ya Filberto, si ya había vuelto y ya tenía problemas físicos, pues se le juntó al pobre, por desgracia, aparte de los problemas físicos, la regresión, todo lo que había recordado, la abducción en sí, y haber aparecido en una calle a muchísimos, yo diría, kilómetros de donde había sido abducido, desorientado. Aparte de eso, empezó a tener manifestaciones paranormales. Ya para redondear el caso, ya de vuelta de todo eso que le había ocurrido, que me imagino que este hombre ya lo que quería era estar tranquilo, empezó a ser protagonista de diversos fenómenos. De repente decía que podía ver a través de las paredes, o saber con exactitud lo que estaba haciendo una persona que se encontraba lejos de él. En varias ocasiones ocurrió que cuando mi esposa y yo decíamos: vamos a hacer una visita al sitio en el que Filberto fue abducido,
Al llegar a casa recibíamos la llamada de Filberto, preguntándonos: ¿qué estabais haciendo en el lugar donde me llevaron? Eso lo contaba Martí, el coprotagonista de esta historia, que a veces pues decían: vamos otra vez al lugar de los hechos, porque yo... Eso decía Martí. Aquí ocurrió algo muy extraño, y a veces pensaban: bueno, volvemos a ver si vemos otra vez esa luz o lo que sea. Pues resulta que Filberto, desde su casa, ya sabía que querían ir, y por eso los llamaba. O después los llamaba y les decía a Martí y su esposa: ¿por qué habéis ido ahí? Impresionante. Por otra parte, había una especie de implantes que presuntamente le habían hecho en los oídos estos extraterrestres, y eso lo vio en un estado hipnótico, porque cuando los médicos lo auscultaron, cuando los médicos lo tocaron, lo vieron, le hicieron las pruebas, ahí no encontraron ningún implante. Pero él, en la regresión hipnótica, sí que vio cómo le ponían unos implantes en el oído. Según lo que vio posteriormente en esa regresión, estos implantes hacían que viera imágenes y oyera sonidos sobre cosas que van a pasar en el futuro. J. Allen Hynek sugirió que estos aparatos diminutos podrían haber sido colocados a nivel celular, algo que con máquinas de hoy en día es imposible. Estaban en el oído, pero no dentro de, digamos, la carne, sino en la parte del oído, en la parte de las células. Ojo. Una de las distorsiones espaciotemporales más interesantes que ocurrieron fue con un grueso reloj de oro que Filberto solía llevar en la muñeca. Cada vez que regresaba al punto donde fue abducido, las manecillas se aceleraban haciendo un ruido audible. Otro fenómeno que fue presenciado por testigos era la capacidad de Filberto de ver objetos al otro lado de una pared. Hasta aquí podéis pensar: bueno, este hombre se lo inventó todo, lo ha soñado, se le fue la pinza. Pero claro, es que había dos testigos, la pareja Martí y su hija de 12 años. Y después otros testigos, posteriormente, vieron cómo estas supuestas cosas paranormales que le ocurrían, pues le ocurrían de verdad, porque muchos testigos lo veían. Que ponían una cosa al otro lado de una pared y él decía qué cosa era. Y si no fuera poco para él ya vivir fenómenos paranormales, tener como poderes haber sufrido implantes, estar mal de salud, haber sido abducido y también ser investigado, si no fuera poco todo eso, el 21 de febrero de 1979, mes y medio después de la primera abducción, una voz le dijo a Filberto que se dirigiera al mismo lugar en el que había sido abducido. Entonces Filberto preguntó de forma, digamos, creo que telepática, si podía llevar consigo a su esposa Iris. Así ella vería que su relato era verdad y que no estaba loco. Accedieron. Pero hubo un detalle muy singular dentro del relato de esta segunda experiencia. Dentro de la nave, que se movía a gran velocidad, uno los veía allí y de pronto, casi instantáneamente, se encontraban a tu lado. Los extraterrestres, también contó Filberto, que en el segundo encuentro, en esa segunda abducción, se interesaron mucho por las uñas pintadas de su esposa Iris. Esa misma mañana tuvo lugar un avistamiento de un platillo volante por personas que se encontraban en el aeropuerto internacional de Miami, precisamente a la misma altura donde Cárdenas y su esposa decían haber sido subidos a un ovni.
Y claro, se hizo un libro donde se recogía toda la información, todas las cosas que había ido contando Filberto, y hubo muchos mensajes que los extraterrestres le iban contando a él para que, no sé, si ayudar en la Tierra para evitar desastres, pero todo eso se dejó escrito en un libro. Y ahora les voy a contar un par de mensajes que le transmitieron estos extraterrestres, sobre todo uno llamado Quiostros. Destacaban mensajes como el trágico fin del presidente de Egipto, Anwar Sadat. Pasaría el fin de este presidente en 1981. Y hubo una revelación que le contaron a Filberto aún más sorprendente. Que una estrella de cine y su esposa, también actriz, se convertirían en presidente y primera dama de Estados Unidos. Lo que ocurrió en enero de ese mismo año, cuando tomó la presidencia de los Estados Unidos, el artista Ronald Reagan y su esposa, también artista, Nancy Reagan. Asimismo, anunció una guerra en Oriente Medio, en la que participarían Arabia Saudí e Israel, y tras la que desaparecería del mapa la casi desconocida entonces Kuwait. Lo más significativo de todos estos vaticinios que fueron realizados hace más de 20 años es que en 1979 apenas nadie había oído hablar de Kuwait y de su poder energético. Ellos, los extraterrestres, pueden controlar la manera de pensar de los gobiernos. Tienen el poder, incluyendo de eliminar a distancia a cualquiera que interfiera en sus planes. Hay algunas personas negativas que durante esos cambios van a desaparecer, aunque ellos no quieren llegar a ese extremo. En China tienen los controles debajo de un obelisco en una gran plaza. Debajo del obelisco hay una tumba. Bajo la tumba hay un cuarto. Y debajo de ese cuarto es donde tienen los controles con los cuales pueden paralizar pueblos y ciudades. Ojo a lo que le dijeron los extraterrestres a Filberto. Vamos, que todo lo que le iban contando parecía ser que después ocurría. Pero hubo un montón de profecías más. A finales de 1985 me mostraron las próximas caídas de los dictadores de Iberoamérica y Filipinas, en el mismo orden en que después detuvieron a Duvalier, Marcos, Stroessner, Noriega, y finalmente también me hablaron de Fidel Castro. Asimismo me dijeron que antes de esto él iba a viajar a Europa para dar unos mensajes importantes al Papa. Bueno, como veis son profecías que le decían que pasarían. Algunas se dice que pasaron. Otras, como lo de Kuwait, sí que es más bueno, muchas son increíbles. Muchas no sé yo si tienen una veracidad 100%. La de Kuwait sí que fue una cosa muy extraña porque, claro, en esa época casi no se hablaba de Kuwait. Casi nadie sabía que existía Kuwait. Y según estos seres, sería una parte importante también energética del mundo. Y hoy en día Kuwait es un lugar donde pues, hay muchísimo petróleo, muchísimo dinero, y en eso sí que lo clavaron. Pero cuando estaba en las regresiones hipnóticas, no solo contaba profecías que le decían estos extraterrestres, estos seres. También le decían cosas como que los terrícolas se iban a destruir, que había una ciudad, que esa ciudad se llamaba México. Le hablaron que ellos no quieren intervenir, pero lo que quieren es prevenir acontecimientos. Y él les preguntó
si él podía hacer algo. Y le dijeron que no. Que los habitantes de esos territorios, hablándole de México, que tenían que abandonar, pero que él no podía hacer nada. Bueno, dijeron, estas cosas van a acontecer y van a acontecer. Nosotros le contamos a modo de prevención, pero es verdad que tú no puedes hacer nada y todo esto pues va a pasar. Tú no puedes salvarlos a todos. Tú no puedes, son millones. Lo que hay que hacer es abandonar estos lugares. Por ejemplo, dijeron la capital de México es una, y dijeron que casi todas las grandes poblaciones de California serían enterradas por el mar. Y no sé por qué estaban empeñados en que la capital de México tenía que ser despoblada porque ahí ocurriría algo. Estas predicciones fueron hechas en 1979. Y a finales de 1985 hubo un terremoto desastroso que destruyó parte de la Ciudad de México. Además de los territorios costeros, forman parte de California, esos territorios fueron tragados por el mar. Ellos dicen que tienen alrededor del mundo, hasta el momento, 81 engendros hechos en la Tierra. La mayoría de los engendros ya han cumplido misiones de importancia. Otros son todavía muy pequeños. Ellos piensan llegar a tener 3.000 para mejorar nuestra raza. Más de 3.000 mujeres serán secuestradas, llevadas a una base, inseminizadas y devueltas a sus hogares. Otras darán a luz en las bases. Después no se acordarán de nada. Este nuevo experimento se hará desde el norte de Canadá, por toda América, hasta Patagonia. Esos 3.000 engendros, mitad terrestres, mitad extraterrestres, sean los que impulsarán a la humanidad a una nueva era, a un nuevo mundo y a un lugar más tecnológico y el lugar que los extraterrestres quieren. Y es que en esa época, 1970, la época de los 70, los 80, hubo un montón de casos de abducciones. El mismo año, en una construcción cerca de un pueblo en Mirasol, Brasil, se dice que fue secuestrado por seres extraterrestres el guardián del lugar, Antonio Ferreira. 2 horas más tarde también fue devuelto al lugar, como el caso de Filberto. Presentaba las mismas marcas en el cuerpo y hacía las mismas descripciones, también, curiosamente bajo hipnosis, que Filberto Cárdenas. En el 75, Travis Walton, un caso muy famoso, también lo abducieron. En Brasil, que era un lugar donde hay muchísimos casos de abducción, en esa misma época, el caso Bebedouro también contó que lo habían introducido en una especie de puerta, le habían hecho diferentes pruebas, le habían puesto una especie de casco. Y en el 76 en Argentina, el caso Urruti, después de un fly luminoso que parecía que lo había tragado desde abajo, igual como el caso de Filberto. También estaba en una especie de nave, le pusieron un casco en la cabeza, varios cables, y en estos casos es curioso que en todos estos casos los extraterrestres les hablaban en perfecto español. Hay muchísimos, pero el caso de Filberto fue un caso increíble. Fue un caso con testigos, porque muchas veces en los casos de abducción ovni no hay testigos. Lo cuenta la persona o bajo hipnosis y claro, siempre queda esa duda de si fue su mente, si se lo inventó o si fue real. Pero es que en el caso de
Filberto no solo tuvo 2 abducciones y todo lo que hemos comentado, sino que en 1989, que se sepa, tuvo el último encuentro. Él lo recuerda así: me llevaron a un lugar en el fondo del mar, donde sentí una presión muy grande en el pecho. No podía respirar, como si estuviera a gran profundidad. Luego pasamos por unos pasadizos y al final vi gente como yo, humanos terrícolas. En esta ocasión añadió que tuvo un encuentro muy terrorífico, con un ser de mirada relampagueante y voz como un trueno, que en un momento prefijado apareció ante nosotros. No sabemos si Filberto tuvo más experiencias, no sabemos si lo abducieron más veces y no se acuerda. Lo que está claro es que lo que le ocurrió a este hombre, como digo siempre, sea terrestre o no terrestre, es uno de los casos más increíbles, más espectaculares de abducción. Cuenta detalles increíbles, cuenta cosas que no se cuentan en otros casos de abducidos. Es como si los extraterrestres, los seres de otros planetas, vivieran dentro de la Tierra y desde ahí hacen toda su parafernalia, todas sus pruebas, y parece que saben muchísimo más de nuestro planeta que lo que sabemos nosotros de los suyos. Se lo inventó todo. Bueno, la abducción fue real porque había testigos. Y digo yo, este hombre no ganó absolutamente nada con todo esto. La familia que iba con él y la hija de esta familia dicen que vieron como una luz lo succionaba. Apareció a muchos metros, yo diría kilómetros, del lugar de la abducción. La familia enseguida intentó contactar con la policía porque para ellos era un secuestro muy extraño. La policía puso caso de abducción ovni. Encuentro la tercera fase, que es así como se denominan las abducciones ovni que te llevan. Después, todo lo que tuvo de problemas físicos, psicológicos, incluso de poderes paranormales, que también hubo testigos. Y yo a veces en estos casos me pregunto, ¿por qué se inventarían algo así? ¿Por qué una persona que va con unos amigos en coche de repente se inventa algo así? No tuvo fama, lo pasó fatal físicamente. Sí que se hicieron un par de libros contando su experiencia, pero que yo sepa, él no ganó nada de esos libros. Las últimas abducciones pueden ser producto de su mente, quién sabe, pero la primera, algo ocurrió, y en esa época, en los años 70, como he dicho, hubo muchísimas abducciones del mismo tipo, exactamente o casi exactamente igual que la de Filberto Cárdenas. Si son de otros planetas, hacen pruebas con nosotros, somos solo un experimento para ellos, que es lo que parece, porque saben todo lo que pasará, no sé qué, no sé cuántos. Van haciendo experimentos en planetas deshabitados a ver cómo evoluciona una civilización. Esto yo lo comparo como, no sé si sabéis los juegos estos de estrategia, donde tú creas una civilización desde cero y vas haciendo que crezca. Hacen lo mismo con nosotros. A mí lo que me ha dado miedo de este caso es que hay seres híbridos. Según Filberto y según la hipnosis, hay seres híbridos, extraterrestre humano, y quieren que al final todos seamos un híbrido extraterrestre humano mucho más avanzado. Es la forma de estos extraterrestres de ir colonizando otros planetas. Nunca lo había pensado hasta este caso, hasta que he buscado la información de este caso, pero no es ninguna barbaridad que estas civilizaciones tan avanzadas en milenios anteriores hayan intentado colonizar planetas en forma de guerras o tal y no haya funcionado. Y lo que hacen ahora es, pues, meter gente suya en el planeta
híbridos, como así lo llamaba Filberto Cárdenas, ir colonizando poco a poco, ir haciendo cosas en el planeta, y quién sabe si esa es la forma que utilizan ahora estas civilizaciones. A veces me hace gracia porque siempre pensamos que una civilización extraterrestre, si la encontramos, será más o menos como nosotros y tal. No. Estas civilizaciones seguramente son muchísimo más avanzadas, pero milenios de tecnología avanzada que tienen. Y claro, nosotros somos una hormiguita para ellos. Y a lo mejor es verdad que vienen, hacen pruebas, o vienen de otros planetas y nos vigilan. No sé. Me siento cada vez más en este tema de los ovnis, que nosotros somos un mero hámster y ellos son los científicos. Gracias a todos. Espero que les haya gustado. Os quería dar un saludo a toda la gente que me escucha desde España, Argentina, Chile, Canadá, Australia, Estados Unidos. No me quiero dejar ninguno, pero en las estadísticas yo veo los países de donde me escucháis y son muchísimos países. Nueva Zelanda, Perú, Colombia, de África también, Estados Unidos, Nueva York. Bueno, la lista es interminable. Y para mí es un honor poder contaros cada semana una historia de misterio y de no misterio. A veces cuento cosas que no son tan de misterio, pero sobre todo son historias que a mí me gustan, a mí me apasionan y simplemente las comparto con vosotros. Gracias a todos, habitantes de la cueva. Ya os he puesto ese nombre porque ya somos muchos los habitantes de la cueva. Y os espero en el próximo episodio de la Cueva 51. Gracias y hasta la próxima.